Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más compartiendo la palabra contigo. Nos da mucho gusto que puedas escucharla ahí donde tú te encuentras en este tiempo. Puede ser tarde, mañana, noche, y en la casa donde estés recibiendo este mensaje. Y tengo una palabra muy importante, es una palabra de esperanza, una palabra que sé que va a ayudar tu vida. Yo podría hacerte la pregunta: si el día de hoy pudieras escuchar un mensaje que pudiera ayudarte a mejorar tu matrimonio, tus relaciones, que pueda traer esperanza al corazón, que pueda ayudarte en las finanzas, en el trabajo, en cualquier área, yo creo que esta palabra que te voy a compartir en este tiempo va a ser un tiempo muy, muy especial. Y como se dan cuenta, estamos aquí en la casa, que es su casa. Estamos aquí en el comedor tomando un delicioso café mientras compartimos la palabra. Con permiso. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que aquí quiero compartir en esta noche es cómo es que la sangre de Jesús viene y protege nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que Jesús pagó un precio muy alto. ¿Y qué fue ese precio? Cuando Dios estableció el cielo, la tierra, la creación, Él estableció leyes, estableció principios que se llevan a cabo, y sobre todo leyes, la ley de gravedad que conocemos. Pero hay leyes que Él estableció que si se violan esas leyes tienen consecuencias. Por ejemplo, la ley de gravedad, si tú y yo no cooperamos con ella, pues va a haber una consecuencia. La ley de gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y entonces cuando no cooperamos con ella, es que nos caemos, es que si nos tiramos de un edificio, o sea, esa ley funciona todo el tiempo. Tiene una consecuencia si no cooperamos. Y de la misma manera, Dios estableció leyes en su palabra, leyes y principios que cuando nosotros violamos esas leyes y esos principios, pues la palabra misma lo llama pecado. Pero ese pecado también trae consecuencias a nuestras vidas. Y yo quiero hablarte que Jesús pagó por la violación de esas leyes en nuestras vidas, y pagó para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener un nuevo comienzo. Y de esa sangre que Él derramó, es bien importante que nos demos cuenta que es el poder de esa sangre que transforma nuestras vidas. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de reto, los tiempos de desafío, los tiempos de la influencia de la economía, de todo lo que está pasando, con más ganas necesitamos meternos y buscar más de Dios y pedir que Él revele su palabra a nuestras vidas. Fíjate lo que leí hace unos momentos. Dice que y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué la sangre del Cordero? Está hablando de la sangre de Jesucristo mismo, que Él pagó por esa sangre. Y por eso hoy queremos conocer más de esa sangre. Y quiero leerte en un versículo, libro de Hebreos. Dice lo siguiente: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Nos damos cuenta que lo que dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 9, del versículo 12 al 14, vemos que esos becerros que usaban, o esos machos cabríos, o esos borregos que usaban para los sacrificios, esa sangre la derramaban para proteger, para limpiar, para cuidar. Pero de la misma manera la sangre de nuestro Señor Jesús pagó por nosotros. En tiempos antiguos, el sacerdote lo que hacía es que tomaba ese animal, ese cordero, y lo llevaba ante un altar. Y cuando lo ponían al altar, lo degollaban y tomaban de esa sangre y lo salpicaban en 7 diferentes ocasiones. Y cuando esa sangre tocaba esas diferentes áreas, pues representaba que limpiaba el pecado de la persona, que muchas cosas pasaban, que era algún tipo de lo que sucedía en la vida de una persona. Cuando nos damos cuenta que Jesús
antes de llegar a la cruz, en 7 diferentes ocasiones Él derramó sangre. Y esas 7 diferentes ocasiones, cuando Él derramó esa sangre, vino a librarnos de maldiciones que entraron a esta tierra, a este mundo, por el pecado de Adán y Eva. Y esta sangre viene a cubrirnos y a librarnos de diferentes maldiciones y a establecer su bendición en nuestras vidas. Y quiero volver a leer ahí Apocalipsis, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer de la sangre de Jesús, y más en los tiempos que estamos viviendo? Y no solamente es conocerlo como tenerlo como conocimiento, sino es pedirle al Espíritu Santo que Él lo revele a nuestro corazón, que Él nos muestre lo que significa el poder de esa sangre en nuestras vidas, porque cuando eso viene a ser parte de nosotros, créeme lo que nos va a ayudar a conquistar y a vencer. Fíjate lo que en el Antiguo Testamento pasó. Estaba el pueblo de Israel viviendo bajo una esclavitud bajo el pueblo de Egipto. Y habían sido esclavos durante 400 años y cada día iba empeorando la situación. Dice que el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó y decidió mandar a un hombre llamado Moisés. Y durante el tiempo que Dios usa a Moisés para librar al pueblo de Israel de Egipto, para sacarlos de esa esclavitud, pasaron diferentes situaciones, plagas, muchas cosas pasaron que Dios mostró su poder de una manera impresionante. La verdad, la manifestación del poder de Dios fue algo impresionante al ojo humano. Pero la última plaga, lo último que vino, y que eso fue como acabar el pueblo de Egipto, fue que Dios le dio instrucción a cada familia del pueblo de Israel, que cada hombre, cada cabeza de hogar tomara un cordero y lo sacrificara, y que en esa noche comieran de esa carne, pero que tomaran esa sangre y la pusieran en un recipiente. Haz de cuenta, vamos a usar esta taza como un ejemplo. La sangre la ponían dentro de ese recipiente, y con un hisopo, que era un arbusto, que para nosotros hoy en día sería una brocha, pero en aquellos días no tenían brochas. Entonces metían el hisopo dentro del recipiente, y con ese hisopo mojado de esa sangre, de ese cordero, salían a la puerta de la casa y marcaban los marcos de la puerta de la casa. ¿Y por qué fue la instrucción que Dios les dio que hicieran eso? Eso significaba que cuando el ángel de muerte pasara por esa noche, si veía la sangre que cubría el marco de esas puertas de esa casa, el ángel de muerte no podía entrar y tocar a esa familia. Pero si llegaba a una casa y no veía ese marco que tuviera sangre, el ángel de muerte llegaba, y en aquella noche dice la palabra que en todo Egipto se escuchó el llorar de los primogénitos, o sea que muchos primogénitos del pueblo de Egipto murieron aquella noche. ¿Por qué? Porque el ángel de muerte visitó esos hogares. Imagínate, el pueblo de Israel con la sangre de un animal pudieron vencer el espectro de la muerte. Ahora te digo, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo?